Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta de la noche, nuestra cuenta de Twitter, @epolíticoscdn37. Ya nos están reportando sintonía desde hace rato. Voy a aprovechar para saludar al querido compañero, a ver que no se me pierda, Juan Polanco, que me escribió hace un ratico. Gracias, Juan, por estar acá con nosotros. Vamos a consultarles. ¿Consideran ustedes que los niveles de deuda pública, de endeudamiento, son insostenibles para la economía del país, tal y como ha denunciado el presidente del CONEP? Sus opiniones, por favor. Realmente la preocupación es inteligente, es atinada, y yo creo que también es patriótica. Un país donde no se puntualiza, no se prevé la calidad del gasto público, obviamente llega a los niveles que se ha llegado en endeudamiento económico en la República Dominicana. Son cifras inusitadas que no había ocurrido en otros gobiernos. Precisamente es una irresponsabilidad administrativa. Y nosotros jamás podríamos aceptar que esto sea una responsabilidad de todos y de todas. No es verdad. Lo que sí es de todos y de todas es el cargar con ese peso que lacera nuestros bolsillos y nuestra calidad de vida. Es una responsabilidad del gobierno que afecta a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Es que el gobierno se ha empeñado en plantear salarios de lujos que son insostenibles para los grandes funcionarios, altos funcionarios del gobierno. Esto en contraposición a los salarios de miseria que tiene la gente común. El gobierno se ha ocupado de las botellas, las botellitas, los barriles y los barrilitos, que obviamente pues son parte también de toda esa parafernalia electoral. Cuando el gobierno también gasta en combustible para hacer un recorrido en una actividad política, cuando el gobierno invierte recursos en viajes, lujos, la buena vida y toda esa cháchara que ocurre en las fiestas de los PLDistas, pues obviamente está gastando, no está invirtiendo, está gastando el dinero de todos y todas dominicanos y dominicanas. Y lo peor de todo esto es que lo que ellos disfrutan, tenemos nosotros que pagarlo. Así no se vale. Yo creo que cuando se tiene un concepto de administración seria, pulcra, y que se piense en el futuro económico de un país, yo creo que también se estaría actuando con responsabilidad, que es lo menos que ha tenido el gobierno. Mira, lo peor que nos puede pasar es nosotros volver a hacer endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional, que promueve también una presión económica que real efectivamente todo lo que hace es lacerar cada día más la canasta familiar de los que menos tienen. Mira, más que preocuparme a mí el tema de la deuda pública per se, lo que me preocupa es la situación del Estado en el tema del Producto Interno Bruto, la capacidad de generar nosotros mismos pues servicios y que esos servicios generen precisamente recursos. O sea, ¿hacia dónde vamos con el gasto? O sea, estamos invirtiendo del presupuesto, que es una ley, y que, ojo, los préstamos no lo aprueba el Poder Ejecutivo, los préstamos lo aprueba el Congreso de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara y el Senado de la República. Entonces, los gastos, cómo andan distribuidos en el presupuesto, o sea, dónde estamos haciendo la inversión, son sostenibles esa inversión, hacia dónde van esos préstamos que coge el país, en dónde lo estamos invirtiendo. O sea, el problema no es que cojamos fiado, como dicen en mi campo, el problema es que usted coja fiado y no tenga presupuesto para pagar ese fiado, porque el presupuesto que usted tenga ¿Y para qué estoy cogiendo fiado? No lo divida como tiene que dividirlo. Y lo peor es que cuando usted coge fiado y usted no coge fiado para hacer cosas que no le produzcan dinero, está haciendo gastos, o sea, más que una inversión. O sea, ¿para qué usted está cogiendo los préstamos? O sea, el gasto corriente. Y no es un tema de campaña. O sea, lo que se gasta en gasolina o en caravana, eso no es significativo. El problema es en qué estamos invirtiendo, reitero, los préstamos que coge el país.
y una responsabilidad muy importante que tiene el Congreso de la República. Porque una cosa es que nosotros como diputados o diputadas, senadoras o senadores de la República no aprueben los préstamos, no estén de acuerdo y que el Congreso tenga una mayoría mecánica por un partido, pero ¿dónde están las voces a la hora de aprobar esos préstamos que también le informen a la sociedad dominicana? O sea, ¿tienen conocimiento todos los que levantaron la mano o los que no lo levantaron para qué se aprobaron cada préstamo? O sea, ¿dónde está el seguimiento que se le da, reitero, a los préstamos de la República Dominicana en el organismo que tiene que no solamente aprobarlo, sino que también, dice la ley, que fiscalizarlo? O sea, eso también es una responsabilidad. Por eso he dicho que no es un problema de un gobierno, es un problema del sistema, el tema de los préstamos y el tema del endeudamiento, que todo el que llega quiere coger fiado, quiere coger prestado para hacer su cosa, para hacer el trabajo del gobierno. Y nuestra plataforma productiva, la producción nacional, señores, aquí no hay café, para ponerte algo muy, muy fácil. Aquí todo el mundo toma café en la mañana, pues la producción cafetera de este país, cafetalera, perdón, está en crisis. O sea, eso es una realidad que tenemos como Estado y uno de los rubros que tiene como país mayor demanda. Entonces son cosas preocupantes que son informadas. O sea, no es que solamente hablemos del tema económico pura y meramente porque vamos a ver cuáles son las diatribas económicas que tiene, sino también vamos a hablar en todo el sistema, reitero, de cómo se maneja el presupuesto nacional en República Dominicana. A ver, yo quisiera invitarles a ustedes a que miráramos esto con un poquito más de... abrir un poquito más el lente. Los estados, por su naturaleza, son deficitarios. Claro. El problema no viene administran en pobreza. El problema no viene por ahí. De hecho, el nivel de endeudamiento, el ratio de endeudamiento del Estado Dominicano circunda los niveles de la región. La reflexión que yo hago es, ¿cuál es nuestro aspiracional? ¿Parecernos a la región o salir del ciclo del subdesarrollo? Yo pienso que lo tenemos que discutir aquí. La propuesta del CONEPES y la preocupación es más que avisora. Yo pienso que es enriquecedora, es importante que empezamos a debatir esto, y qué mejor que viniendo de los umbrales del sector privado, porque si bien es cierto que no necesariamente confluyó en el escenario más neutral, lo menos cierto es que sigue siendo el sector privado. Y está en buen momento, porque estamos en un tema de debate político. Sí. Sí, pero en adición a ello, en ese punto, usar un escenario con un candidato de oposición, o sea, quizás no es el mejor visto. No, pero está bien, pero eso sigue siendo la elección de un escenario, sigue siendo un juicio de valores en tal caso. Sí. Lo que sí evidentemente es fáctico, señores, es que lo que el CONEPES plantea no es que no podemos pagar lo que debemos hoy. Es el nivel, es la carrera, es el esquema de seguir tomando prestado y no hacer las previsiones necesarias para que nuestra economía crezca. Lo que está subrayando el CONEPES es que estamos siendo como nación menos competitivos, y eso como consecuencia esencialmente, señores, y me atrevo a afirmarlo aquí con precisión meridiana, porque no competimos en materia energética, porque pagamos unos niveles de servicios energéticos absurdos, y porque tenemos como país un esquema que fomenta el pasivo laboral a unos niveles insostenibles. Se hace menester la reforma del Código Laboral, señores. Y yo no estoy diciendo aquí, y podríamos hacer 1 o 10 programas para ver cuál es el decante que debe tener nuestro sistema laboral, pero de que tenemos que revisarlo, debemos revisarlo. Si miramos en retrospectiva la forma tradicional de financiarse los estados, de Bretton Woods para acá, las formas tradicionales de financiarse, el Banco Mundial, BID, organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, empiezan a ser cuasi inasequibles para nuestras economías, razón por la que se hace menester que el sector privado empiece a tomar un papel preponderante en relanzar el aparato productivo nacional. No podemos darnos el lujo de tener un país en donde el Estado sea el principal empleador. No podemos darnos el lujo de tener un país en donde el Estado siga teniendo un papel activo en la producción nacional, en la supuesta generación de riquezas. Yo considero que es fundamental, insisto, buscar un equilibrio, ser creativos y buscar mecanismos de alianzas público-privadas, sin dejar, por supuesto, de lado los índices de satisfacción humana, los elementos mínimos necesarios para que nuestra gente pueda
a la par, Monchi, como decía Milda, y después de acumular riquezas, la gente sentir que esa riqueza llega a donde ellos. Y por último, y perdóname ya, para dejarlo a ustedes, señores, por último, nadie acude al Fondo Monetario Internacional por capricho. No. Lo que está haciendo el CONEP es poniendo una pizca diciendo, señores, no nos veamos la necesidad imperiosa de acudir al Fondo Monetario Internacional porque nuestras rentas, porque nuestros ingresos nos impidan valernos por nosotros mismos. Bien, yo quisiera señalar lo siguiente. En el año 2004, al finalizar ese gobierno, el monto de la deuda era de 4.229.000 millones. En el 2008 pasó a 6.000 millones. En el 2012 estamos hablando que la deuda aumentó a 14.000 millones de millones. Y en el 2014 estamos hablando de 16.000 millones. Esto quiere decir que hemos pasado de un endeudamiento del 22% en este momento a un 34%, pero que el monto del nivel de endeudamiento está por encima del 48%, lo cual sobrepasa el promedio de la región, que debe de ser por debajo del 40%. Ahora, quiero referirme a un hecho que yo como legisladora, a un proyecto de ley que como legisladora introduje en el año 2013, en octubre del 2013, que fue un proyecto de ley sobre responsabilidad y transparencia fiscal que está establecido en el pacto fiscal que debió realizar el país como parte del acuerdo de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. Y el pacto fiscal establecía que debía el país dotarse de ese proyecto de ley. ¿Y por qué ese proyecto de ley era sumamente importante para el país? Que lo hicimos además con una consulta ciudadana, pero también con el aporte del Centro Regional de Estudios Económicos y de la FINJUS, porque en ese proyecto se establecía el monto, el límite del monto de la deuda que podía tener el país, que se señalaba que tenía que ser del 40%, pero se establece también hacia dónde se debe priorizar la deuda, el endeudamiento que haga el país, que tiene que ser hacia proyectos de inversión estratégicos para el desarrollo del país. Y se plantea que los proyectos a ser financiados con deuda externa tienen que ser priorizados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo que quiere decir que cuando el Congreso de la República, las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República, que lo han hecho en los últimos 50 años, no aprueban una ley que está desde hace 2 años y 5 meses en manos de la Comisión de Deuda Pública de la Cámara de Diputados, quiere decir que ahí no hay voluntad política y no hay responsabilidad para aprobar lo que son las leyes fundamentales y estratégicas para este país. Y eso hay que tomarlo en cuenta por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Mire, al mismo tiempo que no quiero contradecir las opiniones de los colegas, pero yo entiendo que gobernar un país, y nos hemos dado cuenta en el Congreso Nacional, no es sencillo, no es tan fácil como lo queremos ver. Muchas veces queremos sentirnos parte del gobierno, parte de las propuestas, y otras veces queremos poner un poquito en el lado del sector privado, pero es difícil a los que representamos el pueblo sentirnos muy de cerca del sector privado, porque sabemos que muchas de las luchas por las reivindicaciones de derechos que nos ha tocado batallar, pues han tenido que ser bajo el pulso de quienes manejan los sectores privados de la nación. Entonces, por esa razón es que me refería al primer comentario de que el sector empresarial, que sabe que tenemos grandes proyectos que podrían beneficiar a la población con el tema de los salarios, con el tema de más transparencia, con los temas impositivos, y dar unas declaraciones en momentos donde apenas estamos a 30 días de tomar una decisión al lado de un candidato presidencial, pues donde puede ser una preocupación legítima, pasa a dar otro paso ante la opinión pública, independientemente de que también yo pudiera tener mi opinión particular e individual y
a esa forma de haber dado una noticia como esta. Todos estamos preocupados por el gasto público, todos estamos preocupados por las cosas y por los males que pasan en nuestro país. Todos queremos más avance, todos queremos más desarrollo. ¿Desde qué punto lo estamos trabajando? ¿De qué punto nos estamos ocupando para que eso realmente sea real? ¿Y qué estamos aportando nosotros como públicos y qué estamos aportando nosotros como privados para que realmente nuestro país avance y nuestro pueblo avance? Mire, vamos a ver los comentarios de las redes sociales. Okay, después de eso. Para ver si tenemos tiempo de hacer el segundo tema, Josefa. Pero me gustaría argumentar algo, pues se mencionó el Congreso Nacional por parte de la colega y ella todavía no es congresista. Yo quiero aclarar algunas cosas. Claro, claro. Sí, bueno, bien. Yo creo que no hay forma de justificar un endeudamiento económico tan desorbitante como este. Nosotros en cada presupuesto estamos pagando alrededor del 40% del mismo en préstamos, lo que implica que realmente eso es una irresponsabilidad. La clave aquí es la calidad del gasto en bienes y servicios, pero además invertir en la productividad. Yo creo que hay una responsabilidad del Estado dominicano. El Estado somos todos, pero la responsabilidad principal es del gobierno, que es quien administra y quien traza sus propias políticas públicas. Yo voy a cumplir 10 años en el Congreso, un periodo de 4 años y uno de 6. Y yo tengo 9 intervenciones rechazando el presupuesto de cada año, porque son todos presupuestos deficitarios, donde el endeudamiento arropa todo lo que puede ser el detalle de la inversión verdaderamente productiva. Por eso en el Congreso Nacional se escuchan, entre comillas, instituciones que van y piden que le pongan en el Congreso, que le pongan en el presupuesto tales o cuales cosas, y simplemente le escuchan, porque es un enlatado que viene desde el gobierno, y como el PLD tiene una mayoría mecánica aplastante, obviamente nosotros, los que somos de oposición, los que no estamos de acuerdo con eso, simplemente lo que hacemos es no votar, hacer un discurso en contra, y no votar por eso, simple y sencillamente. Pero se aprueba en el Congreso. Obviamente se aprueba en el Congreso, pero se aprueba es porque... No hay que ser diputado para eso. Bueno, está bien, correcto, pero la manera de explicarlo, podría decir, bueno, que todos, no todos lo aprobamos. Siempre la oposición asume, salvo raras excepciones, asume la posición de no votar por los presupuestos en una ocasión. Pero, óigame, es lo que pasa. Realmente es el PLD responsable del bien y del mal que ocurre en este país. Yo quisiera muy brevemente cerrar mi participación diciendo que la vía más corta para que un Estado pueda relanzarse eficientemente es la confluencia del sector público y el sector privado. Y la vía más larga para hacerlo, la más dilatada, la que más se posterga, es empezar a tener fricciones y posiciones disímiles. Señores, si aspiramos a tener un país que pueda enrumbarse por la ruta del desarrollo, tenemos necesariamente ambos sectores, público y privado, que sin desmedro las diferencias que dividen ambos sectores, en las que unen a ambos sectores, que se impulsen de manera eficiente, dejando las mezquindades. Hay que concertar. Mire, para el desarrollo hay que concertar todos los sectores, incluyendo el 50% de la población que somos las mujeres. Sin la participación de la mujer en el aparato productivo nacional no hay desarrollo. Vamos a revisar los comentarios de los usuarios de la red social Twitter que nos escriben. Juan Polanco, que les comentaba, está pendiente de la señal y de CDN 37, dice: me gusta el punto de Janet Camilo en Político CDN 37, trataste un buen punto. Alcio Santos dice: al ritmo que vamos, con tanto endeudamiento, este gobierno nos llevará igual que Puerto Rico y Venezuela. Y Rafael González comenta: el problema es que hay demasiado gasto y poco ingreso de retorno, y más cuando el gobierno quiere reelegirse. Gracias por sus comentarios, vamos a comerciales, ya regresamos con más.